A comienzos del siglo XXI, Shrek rompió con el molde de las películas animadas. La historia del ogro feo pero tierno, su amistad con Burro y su relación sentimental con la princesa Fiona rompió con las convenciones de los largometrajes animados y de los cuentos de hadas en general, gracias a una mirada propia de estos tiempos y a un humor que enloquece a los chicos y a los grandes. Lejos de los príncipes impolutos y superficiales de antaño, Shrek se abrió camino como uno de los antihéroes más inusuales y queribles de la historia del cine. Pero el primer acto de esta historia, donde lo importante fue demostrar que se podía salir adelante incluso en circunstancias adversas, ocurrió en la vida real y lo tuvo como protagonista a Jeffrey Katzenberg, productor de la película Shrek. Y prepárense, porque además de ser una película increíble, Shrek esconde también una de las mejores historias de venganza que hayan tenido lugar en el detrás de escenas de Hollywood. Escuchen bien, nacido en 1950, Jeffrey Katzenberg comenzó su carrera en Paramount. Dentro de la misma compañía fue ascendido a través de distintos puestos, incluyendo el área de marketing y la división televisiva. Su primer gran acierto fue llevar a la pantalla grande la serie de Viaje a las Estrellas, que logró catapultar su popularidad. A partir de ahí demostró su buen olfato para la concreción de otros proyectos de la empresa, de films prestigiosos como El Hombre Elefante hasta espectáculos divertidos como Los Cazadores del Arca Perdida. El talento como productor de Katzenberg era muy bien considerado por Michael Eisner, el jefe de operaciones de Paramount. En 1984, Eisner fue contratado por Disney para el puesto de director ejecutivo. Por aquellos años, la casa de Mickey Mouse pasaba por un momento oscuro, con films que no funcionaban ni comercial ni artísticamente. Para remontar la decadencia, especialmente en el área de animación, Eisner contrató a Katzenberg. Y como responsable máximo de la sección cinematográfica de Disney, Katzenberg pronto demostró su capacidad para producir películas con el equipo artístico adecuado, de gran calidad y que funcionaban en la taquilla. Y aunque no sabía nada de cine animado, pronto logró adaptarse. Uno de sus primeros éxitos fue Quién engañó a Roger Rabbit, de Robert Zemeckis, que mezclaba dibujos animados y actores reales. Pero el boom comenzó en 1989 con el estreno de La Sirenita. El suceso del film dio pie a la segunda edad dorada de Disney y pronto llegaron cada vez mejores largometrajes animados: La Bella y la Bestia, Aladín, El Rey León, y de hecho La Bella y la Bestia se convirtió en la primera animación en ser nominada al Oscar a Mejor Película. Además, Katzenberg estuvo en las negociaciones para que Disney le diera luz verde a El extraño mundo de Jack, producida por Tim Burton, y también fue quien aprobó la unión entre Disney y Pixar para hacer Toy Story. Con semejante visión, Katzenberg, que recuerden, es el productor de Shrek, pero estaba trabajando en Disney. ¿Qué habrá pasado entre medio? Ya se van a enterar. La cuestión es que estaba listo para dar un paso decisivo dentro de Disney. En 1994, Frank Wells, el presidente ejecutivo de la compañía, murió en un accidente de helicóptero. De esta manera, Michael Eisner debía designar al sucesor. Todo hacía parecer que Katzenberg sería el elegido, pero no fue así. Eisner se quedó con el ejecutivo Michael Ovitz. Katzenberg no se tomó nada bien la falta de confianza de Eisner, por lo que ese mismo año decidió renunciar a la compañía. Y no solo eso, también le hizo una demanda judicial a Eisner por temas de derechos de autoría intelectual. Katzenberg ganó y Disney tuvo que pagarle casi $300 millones. Y entre paréntesis, ya que estábamos, Ovitz duró apenas un año en su cargo y se retiró en medio de varios escándalos. Volviendo a Katzenberg, no estuvo desocupado mucho tiempo. A fines de 1994 se unió a su amigo Steven Spielberg y al magnate discográfico David Geffen para fundar la productora DreamWorks. Cada uno se ocuparía de un área distinta. Spielberg de la parte de cine, Geffen de la música y Katzenberg de las producciones animadas. Estaba determinado a mostrarle a Disney que no solo ellos podían hacer animaciones de gran nivel. Pero las cosas no empezaron tan bien. Su primera apuesta fue El Príncipe de Egipto de 1998, realizada con animación tradicional como lo hacía en Disney. No funcionó ni con el público ni con la crítica. Mejor suerte tuvo ese mismo año con el primer largometraje de animación digital de la empresa, Ants, que ya tenía una búsqueda diferente a los productos de Disney, poniendo énfasis en el humor. Sin embargo, en el 98, Disney, a través de Pixar, estrenó Bichos con una temática similar. Ambas películas fueron víctimas de las comparaciones. Steve Jobs, el CEO de Apple, que entonces era dueño de Pixar, juraba que Katzenberg había robado la idea, ya que un tiempo antes de que estrenara Toy Story, se reunió con John Lasseter para hablar de futuros proyectos y le preguntó repetidas veces acerca de la fecha de estreno que tenían planificada para Bichos.
Pero luego de Ants, Katzenberg buscaba una idea poderosa, distinta, y la encontró a mediados de los 90 gracias a John H. Williams, uno de los productores de DreamWorks. Sus dos hijos estaban fanatizados con un libro de ilustraciones llamado Shrek, del escritor y dibujante William Steig. La historia se centraba en un ogro que gusta de los feos olores y de asustar a la gente, y en un momento rescata a una ogra. Steig se propuso crear una historia con elementos de cuentos de hadas, pero con humor y un mensaje de autoestima para los niños. Vale agregar que Shrek significa monstruo en el idioma yiddish, que deriva de la palabra alemana Schreck, que quiere decir terror o miedo. El libro fue publicado en 1990 y un año después Spielberg compró los derechos para hacer una adaptación cinematográfica a través de su productora Amblin. La animación iba a ser tradicional y para las voces tenían en mente a Bill Murray como Shrek y a Steve Martin como el burro. El proyecto no prosperó, pero en 1995 Katzenberg compró los derechos para DreamWorks. La primera intención de Katzenberg y los suyos fue hacer un largometraje de animación con la técnica de stop motion que Burton había vuelto a popularizar como productor de El extraño mundo de Jack. Sin embargo, decidieron que el presupuesto sería muy elevado y el uso de esa técnica no lo terminaba de convencer, entonces optaron por la animación digital. Los directores asignados fueron Andrew Adamson y Kelly Asbury. Oriundo de Nueva Zelanda, Adamson comenzó trabajando como técnico en efectos especiales y ascendió a supervisor en películas como Batman Eternamente y Batman y Robin. Asbury venía de trabajar en Disney y en El Príncipe de Egipto, pero fue al poco tiempo que fue asignado para dirigir Spirit, otra animación de DreamWorks. Entonces lo reemplazó Vicky Jenson. La carrera de Jenson sí era extensa en el mundo de la animación, ya que había formado parte de programas clásicos, entre los que podemos nombrar Los Pitufos, He-Man y el show de Ren y Stimpy. Recién llegó a directora en The Baby Huey Show a mediados de los 90, pero nunca había dirigido un largometraje. Aunque ya sabían cómo realizar la película, Katzenberg no olvidaba la importancia de desarrollar una buena historia y personajes que conectaran con el público. A la hora de adaptar el cuento de Steig, vieron que era preciso hacer varios cambios. El ogro del libro era demasiado horrible y poco atractivo desde el punto de vista cinematográfico, lo que podría llegar a provocar rechazo. Entonces se decidió a darle una apariencia un poco más amena. Burro, que solo intervenía en 2 páginas, pasaría a ser el compañero del protagonista. Fiona también quedó con mayor peso dramático. El personaje clave que no estaba era Lord Farquaad, el villano de la historia. Los guionistas lo crearon para que ponga en marcha el conflicto principal de la trama. Otro elemento crucial que agregaron fue la inclusión de personajes de otros cuentos infantiles famosos, pero para utilizarlos de manera irónica. Adamson, que también fue co-guionista, planeaba deconstruir los cuentos tradicionales para construir algo totalmente nuevo y bastante sarcástico. Durante la escritura del guión, Katzenberg y Adamson tuvieron diferencias sobre el enfoque de la película. El director pretendía hacer algo más adulto, con chistes sexuales y música de los Guns N' Roses, pero Katzenberg quería un film apto para todo público. Al final prevaleció su visión, aunque le dio lugar a un humor ácido y escatológico que podrían apreciar incluso los más grandes. El elegido para ponerle la voz a Shrek fue Nicolas Cage, quien se negó porque le preocupaba la imagen que los chicos se harían de él. No quería que lo vieran como un ogro. Más adelante admitió que estuvo equivocado. Luego le ofrecieron la oportunidad a Chris Farley, un ascendente cómico surgido del programa Saturday Night Live que estaba empezando a incursionar en la pantalla grande con películas como Tommy Boy y Oveja Negra. Farley aceptó y comenzó a grabar sus diálogos, e incluso los animadores le agregaron al personaje detalles de su fisionomía, pero el actor murió en diciembre de 1997 a causa de sus problemas con el alcohol y las drogas. Tenía 33 años. Entonces apareció otro comediante surgido del Saturday Night Live y amigo de Farley, Mike Myers, que ya venía siendo popular por El Mundo Según Wayne y por componer al espía Austin Powers. Myers se sumó de inmediato porque quería trabajar con Katzenberg y por el mensaje de la historia acerca de aceptarse como uno es. Para la voz de Fiona contrataron originalmente a Janeane Garofalo cuando Farley todavía estaba a bordo, pero luego fue despedida sin motivos claros. Fue reemplazada por Cameron Díaz. Eddie Murphy resultó elegido para hacer la voz de burro. Según los realizadores, su amplia mandíbula de dientes blancos le jugó a favor, aunque el motivo principal era la capacidad del actor para darle vida a múltiples personajes y su talento para improvisar líneas de diálogo, lo que le dio más gracia y frescura al papel. En cuanto al rol de Farquaad, se pensó en Alan Rickman, pero el actor eligió interpretar a Severus Snape en Harry Potter y la Piedra Filosofal. Sí aceptó John Lithgow, que también había interpretado papeles de villano. Como solía suceder en la realización de películas animadas, ninguno de los actores coincidió en la sala de doblaje. Cada uno grabó sus voces por separado, de modo que los directores, mediante el trabajo del montaje, se encargaron de coordinar la interacción entre los personajes. La producción contó con todo el equipo de animadores que había trabajado en Ants. El mayor reto era
animar fuego, agua, el pelaje de personajes como Burro y sobre todo el lodo. Justo ese material tenía una función importante porque Shrek lo usaba para bañarse. Con el fin de poder sentir lo mismo que el ogro y plasmarlo en la pantalla, uno de los animadores decidió bañarse en barro literalmente. Darles vida a los personajes fue un reto distinto. Burro fue diseñado a partir de un burro existente llamado Perry, por lo que fue descartado su aspecto del libro. La apariencia de Lord Farquaad es sorprendentemente similar a la de Michael Eisner, ¿se acuerdan? El productor de Disney que no había ascendido a Katzenberg, bueno, se parecen mucho Lord Farquaad y él. Y esto potencia más la idea de que Katzenberg quería que el film funcionara también como una respuesta a Disney. Y sí, Farquaad es un rey malcriado que vive en un castillo perfecto y captura a todos los personajes de cuentos de hadas. No hace falta analizar tanto, la verdad. Pero, en fin, diseñar a Fiona resultó más difícil, ya que no estaba basada en ninguna persona u otro ser de verdad. Raman Hui, supervisor de animación, confesó que se hicieron muchos bocetos distintos para ese personaje. Hubo más de 100 esculturas de Fiona antes de que los directores se eligieran la definitiva. Como los animadores se propusieron que fuera el personaje humano más realista animado digitalmente hasta la fecha, contaron con el asesoramiento de una maquilladora de celebridades. Todos parecían estar contentos con la película, menos Mike Myers. El actor había grabado sus diálogos con un acento canadiense normal, pero luego se dio cuenta de que el personaje le sentaría mejor un acento escocés. La madre de Myers era escocesa y, según recordaba el actor, solía leerle cuentos infantiles hablando en esa tonada. El acento escocés le daría la calidez al personaje. Regrabar todas las voces le costó otros 4 millones a DreamWorks, pero todos quedaron felices con el cambio. El mismísimo Spielberg le escribió a Mike Myers para agradecerle por haberse preocupado tanto por el personaje. Aunque, como dijimos, Katzenberg vetó la idea de poner música de los Guns N' Roses, sí tuvieron en cuenta canciones de bandas del momento. All Star de Smash Mouth fue puesta en los primeros minutos de manera provisoria mientras buscaban otra canción, pero cuando hicieron los primeros testeos con el público, a todos les fascinó cómo quedaba ese tema. Los directores no solo dejaron All Star, sino que también agregaron al final otra canción de Smash Mouth, I'm a Believer. Antes del estreno, los abogados de DreamWorks pidieron ver la película para asegurarse de que los chistes satíricos al universo de Disney no le valieran demandas por parte de la compañía, pero no le vieron nada que pudiera causar serios problemas y de hecho nunca surgieron problemas judiciales, así que todo bien. El recorrido de Shrek no pudo empezar mejor. En mayo de 2001 fue seleccionada para competir por la Palma de Oro en el Festival de Cannes, un hecho novedoso para un film de animación. El premio fue para La habitación del hijo, de Nanni Moretti, pero el logro y sus amigos llamaron la atención de toda la comunidad cinematográfica. Shrek se estrenó el 18 de mayo de 2001 y el éxito fue demoledor. Había costado $60 millones y recaudó más de 484 millones a nivel mundial. Por su parte, la crítica también la alabó, destacando su originalidad y su irreverencia. Al año siguiente, la Academia de Hollywood creó la categoría de Mejor Film Animado y Shrek fue la primera en ganar el Oscar. De esta manera, DreamWorks consiguió posicionarse como una de las empresas grandes en materia de animación, a la par de Pixar. Ante semejante fenómeno, llegaron 4 secuelas. En la segunda hizo su aparición El gato con botas, que permaneció como miembro estable de las historias y protagonizó un spin-off estrenado en 2011. Antonio Banderas fue quien le puso la voz a este simpático personaje. Shrek mismo se volvió un ícono de la cultura pop, al punto de que en 2010 se le hizo una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, un logro que muy pocos personajes animados consiguieron, entre ellos Mickey Mouse, Los Simpson y Winnie the Pooh. Y en todo momento, con esta historia de éxito, podemos imaginar a Jeffrey Katzenberg sonriendo de oreja a oreja y a Michael Eisner, bueno, un poco triste. Shrek es una muy buena muestra de que el rencor y la venganza no se tienen que usar de manera negativa. De hecho, en este caso terminaron siendo el motor de un hecho creativo que le dio una necesaria vuelta de tuerca a las clásicas historias para chicos y que sigue divirtiendo al público de todas las edades. Así que ya saben, si le tienen bronca a alguien, hagan Shrek. Estos videos están hechos con el apoyo de nuestros queridos suscriptores de Patreon. Si quieren ver más videos así, por favor consideren apoyarnos en patreon.com/zepfilms, donde también podrán acceder a más contenido exclusivo, preguntas y respuestas y muchas más cosas especiales. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y nos estamos viendo la semana que viene.